Saludos a todos, yo soy el narrador y este es tu canal, Mito o Realidad. En la vasta y oscura noche de las leyendas de México, ningún lamento es tan penetrante, tan lleno de dolor y espanto como el de La Llorona. No es solo un cuento para asustar a los niños que se portan mal. Es el eco de una herida histórica, una cicatriz sonora que se niega a cerrar, nacida en el violento encuentro de dos mundos. Para encontrar su origen, no debemos empezar en una calle colonial, sino en el corazón mismo del Imperio Azteca, poco antes de su caída. Los augurios funestos recorrían Tenochtitlan, y entre ellos, el más aterrador era el de una aparición nocturna. Fray Bernardino de Sahagún, en su monumental obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, documentó el testimonio de los ancianos aztecas. Hablaban de la diosa Cihuacóatl, la mujer serpiente, patrona de los partos y de las mujeres muertas al dar a luz. Por las noches, esta deidad recurría a las calzadas de la gran capital, vestida con los atavíos de una dama de palacio, y lloraba. Lloraba y gemía, preguntándose por el destino de sus hijos, los aztecas, ante la inminente catástrofe que se avecinaba. Su grito era un presagio, era el lamento de una madre por una nación entera a punto de ser aniquilada. Este fue el primer llanto. Luego llegó la conquista, y con ella el dolor adquirió un rostro humano, un nombre y una historia que, aunque no es un caso policial documentado, es el ancla histórica más aceptada para la leyenda. Hablamos del paradigma nacido de la relación entre el conquistador Hernán Cortés y la mujer que fue su traductora, consejera y amante, Malincín, bautizada por los españoles como Doña Marina y recordada por la historia como La Malinche. No solo fue un caso real, sino que se convirtió en un símbolo de todo el proceso de conquista y mestizaje. De su unión nació Martín Cortés, uno de los primeros y más notables mestizos de la Nueva España. Para la Malinche, Martín no era solo un hijo, era el símbolo viviente de la fusión de su sangre y la del hombre al que servía y amaba. Pero en la rígida estructura social de la colonia, este amor y su fruto eran ilegítimos a los ojos del poder español. El momento de la traición llegó cuando Hernán Cortés, para consolidar su estatus, pactó su matrimonio con una dama noble española, Juana de Zúñiga. Su hijo mestizo, Martín, fue separado a la fuerza de su madre para ser legitimado y criado dentro de la nobleza española. Aunque la Malinche no asesinó a su hijo, la historia nos cuenta que sufrió el desgarro más profundo que una madre puede conocer. El arrebato de su vástago, el repudio del hombre por el que lo había sacrificado todo, y la humillación pública. Su dolor fue real, documentado y legendario. Fue casada con otro conquistador, Juan Jaramillo, y murió joven, probablemente de viruela, alrededor de 1529. Su lamento personal se fundió con el lamento colectivo de un pueblo. Y es aquí donde la historia se transforma en leyenda. El dolor real de la Malinche y de miles de mujeres indígenas anónimas, engañadas, usadas y abandonadas por los conquistadores, cristalizó en una sola figura fantasmal. La historia popular tomó el dolor de la madre y lo convirtió en el crimen más atroz. La leyenda que se contaba en las calles de la Ciudad de México en el siglo XVI hablaba de una hermosa mujer indígena o mestiza llamada Luisa. Se había enamorado perdidamente de un caballero español de alta cuna, don Nuño de Montes Claros. Él la llenó de atenciones y promesas, instalándola en una hermosa casa donde vivieron su amor prohibido. De esa unión nacieron dos hijos, un niño y una niña, que eran la adoración de su madre. Pero el tiempo pasó y la presión social recayó sobre don Nuño. Su familia le exigió tomar por esposa a una dama española de su misma clase para asegurar su linaje y su fortuna. Don Nuño, cobardemente, cedió. Le comunicó a Luisa que su relación había terminado, que se casaría con otra y que, aunque seguiría velando por el bienestar económico de sus hijos, ellos jamás serían reconocidos como legítimos. El mundo de Luisa se derrumbó. La promesa de amor se convirtió en un insulto. Sus hijos, antes motivo de orgullo, eran ahora la prueba de su deshonra. Cegada por el dolor y la locura, una noche de luna llena,
Tomó a sus dos pequeños de la mano y los llevó a orillas del río que cruzaba la ciudad. En un acto de desesperación y venganza contra el hombre que la había abandonado, los hundió en las aguas frías y oscuras. Apenas las corrientes se llevaron los cuerpos inertes de sus hijos, la realidad la golpeó con la fuerza de un rayo. El grito que brotó de su garganta ya no era de furia, sino de un horror y un arrepentimiento insondables. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay! Gritó, corriendo por la orilla del río tratando inútilmente de encontrarlos. El destino de Luisa varía según quien cuente la historia. Algunos dicen que, incapaz de soportar la culpa, se arrojó al mismo río y se ahogó. Otros, que fue capturada, juzgada por filicidio y ejecutada. Pero la versión más extendida es que simplemente vagó por las calles, día y noche, sin comer ni beber, con la ropa hecha jirones y los ojos perdidos, repitiendo su lamento hasta que su cuerpo se consumió y murió de pura pena. Pero la pérdida de su vida no fue el final. Su alma, manchada por un pecado imperdonable, llegó a las puertas del cielo. Allí, una voz celestial le preguntó por sus hijos. Al no poder responder, se le negó la entrada al descanso eterno. La sentencia fue terrible. No conocería la paz hasta que encontrara las almas de los niños, a los que ella misma les había quitado la vida. Y así fue condenada. Fue condenada a regresar al mundo de los vivos como un espectro. Una aparición etérea y aterradora. Desde entonces, su espíritu vaga por las riberas de los ríos, por los lagos y por las calles empedradas de los pueblos, buscando eternamente. Se la describe como una figura alta y delgada, vestida con un impoluto ropaje blanco, con el rostro oculto por un velo, o peor aún, sin rostro alguno, solo una cavidad oscura de la que emana su llanto. Su llanto es un augurio de muerte y desgracia. Se dice que si se la escucha cerca, en realidad está lejos. Pero si su lamento parece lejano, es porque está justo a tu lado. Es una advertencia para los trasnochadores, para los infieles y sobre todo, un terror para los niños que se acercan solos a las fuentes de agua cuando cae la noche. La Llorona no es solo un fantasma, es la encarnación del trauma de la conquista, del dolor de la madre traicionada y de la culpa que persigue a un criminal por toda la eternidad. Es la voz de Cihuacóatl llorando por su nación perdida y la voz de la Malinche llorando por su hijo arrebatado. Su leyenda es la prueba de que hay dolores tan profundos que ni siquiera el final de la vida puede silenciarlos. ¿Y su llanto? Su llanto seguirá escuchándose mientras existan ríos oscuros y noches sin luna. Si esta inmersión en la historia te ha intrigado y si quieres seguir desentrañando los mitos de la realidad, tengo mucho más para ti. Si te gusta este tipo de contenido, regálame tu like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevas historias. Compártelo con esas personas que, como tú, buscan la verdad detrás de las leyendas. Gracias por llegar hasta el final del video. Hasta una nueva historia urbana.